Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy quiero compartirles una enseñanza que he estado meditando, he estado escribiendo, y la enseñanza, hermano, va a ser en Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 36. Es el famoso capítulo, ¿verdad?, de Jesús ora en Getsemaní. La enseñanza, hermano, se llama Quédense aquí y velen conmigo. Quédense aquí y velen conmigo, basado en el versículo 38, donde Jesús les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, comenzamos, hermanos. Bueno, dice el versículo 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, en el primer versículo 36, vemos que es momento, hermano, donde Jesús ya va a ir a Getsemaní a orar. Yo soy de los que piensa que Jesús venció la cruz del Calvario. La venció antes de vencerla físicamente, la venció en oración. El monte de Getsemaní y la oración en Getsemaní fue crucial para poder vencer en oración algo que iba a pasar en físico. Dice que Jesús llegó con sus discípulos y a todos les dijo: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Bueno, recordemos que los dos hijos de Zebedeo son Jacobo y son Juan, los famosos hijos del trueno. Son los que se les puso ese seudónimo. Y sabemos que Juan es el discípulo amado. Entonces podemos ver, hermano, que Jesús toma a los discípulos, a los 12, a unos les dice: quédense aquí, pero a 3, que es Pedro y los dos hijos de Zebedeo, les dice: vénganse más para acá, vamos conmigo, vénganse conmigo. Y en el versículo 38, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí, hermano, hay una gran diferencia. Yo estaba un día orando, un día y me acuerdo que yo le decía al Señor: Padre Santo, yo sé que tú estás haciendo tu obra en el mundo. No hace mucho que oraba eso, hace unos 15 días tal vez. Yo creo que le decía: Señor, tú estás haciendo tu obra en este mundo, y sin duda alguna tú necesitas gente que te ayude, tú necesitas gente cercana. Tú no le vas a revelar tu propósito a alguien que está alejado, tú no le vas a revelar tu propósito a alguien que está lejano a ti, a tu corazón. Y yo oraba esa noche, hermano, me acuerdo muy bien, y estaba así orando, y el Señor me hizo acordarme, me dijo que me fuera a Mateo capítulo 26, y ya fue cuando empecé a recordar en oración y en una plática con el Señor, donde el Señor me mostraba y me decía, y aquí mismo lo dice, eh, donde el Señor, en el momento más crítico de su vida, lleva a 3 personas a orar con Él. Los otros 12 se quedan en este lado, pero lleva a 3 personas a orar con Él. Eso quiere decir que la confianza del Señor Jesucristo hacia ellos era mayor que para con nosotros 9 discípulos. Eso quiere decir que el corazón del Señor Jesús estaba ligado al corazón de estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y el Señor me daba a entender, hermano, que Dios siempre va a revelarle las cosas más secretas, las cosas más ocultas, las cosas que están en el corazón de Dios a aquellos que quieren estar cerca de Dios. Hay 12 discípulos, 12 apóstoles, y de esos 12, el Señor solamente se llevó a 3. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú quieres ser de los 12, de los 9 que se quedan arriba, o quieres ser de los 3 que van con el Señor Jesús? Si vemos muy claramente,
hay una diferencia entre los 9 que se quedan esperándolo y entre los 3 que van con el Señor Jesús, y el Señor les pide ayuda. Les dice: quédense aquí y velen conmigo, estoy triste hasta la muerte. Entonces el Señor Jesús confió la condición de su corazón, confió la condición de su alma, confió cómo se sentía realmente solamente a 3 personas, solamente a 3 personas. Eso quiere decir que Dios, hermano, va a demostrarle lo más íntimo de su corazón a las personas que realmente están cerca de Él, a los que son íntimos. Como lo hemos dicho, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, gente que está cerca de Él, gente que quiere escuchar lo que Él quiere decir. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, esa es otra enseñanza, ¿verdad? Aparte, pero si Dios permite, un día la veremos aparte. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo está orando, ya está sudando gotas de sangre, sus capilares están rompiéndose de la tensión, de la presión de saber que va a morir. Por eso lo está sudando sangre, porque los capilares se le están reventando. Y baja y resulta que Pedro y sus 2 amigos de confianza, sus 3 grandes amigos, están durmiendo. Y le dice: ¿no pueden velar conmigo una hora? O sea, ven la situación que estamos viviendo, ven que yo les estoy pidiendo ayuda a ustedes para que mi espíritu se fortalezca, para que pidan por mí, para que oren a mi Padre y que yo agarre fuerza espiritual y que yo agarre esa entereza que necesito para ir a la prueba que me toca ir a la cruz. Y en lugar de ayudarme, los encuentro dormidos. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere orar. El espíritu quiere orar. Siempre, siempre el espíritu va a querer estar en comunión con Dios, porque el espíritu lo dio Dios. Pero la carne es débil, la carne no quiere. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, descansad, he aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor Jesucristo comprendió que estos varones estaban cansados. Dios es un Dios que comprende, hermano, cuando nosotros estamos cansados. Por eso les dice: ¿sabes qué? Duerman ya, realmente ustedes no van a aguantar, no lo van a soportar, no les voy a imponer una carga que no pueden llevar. Duerman ya, descansen, ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí hay una lección. El Señor Jesús está en un momento crítico en ese momento y pide ayuda en oración, pide ayuda de oración a 3 de sus mejores amigos, a 3 de sus íntimos amigos, a 3 hombres que Él ama, a 3 hombres que lo aman y a 3 hombres que está ligado su corazón, el de ellos con el de Él. Y sin duda, hermano, la petición que hizo Dios en ese versículo 38, quédense aquí y velen conmigo, sin duda es la misma petición que Dios nos hace hoy. Hoy, en este tiempo, en este año 2020, noviembre de 2020, Dios nos sigue diciendo: quédense aquí y velen conmigo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una necesidad. Dios tiene la necesidad de presentarse a su iglesia pura, limpia. Dios tiene la necesidad de que estemos orando para que las almas se conviertan, para que las almas retrocedan del pecado, para que los jóvenes dejen de pecar, para que
deje de haber esa violencia familiar. Dios necesita que nos quedemos aquí y velemos con Él. Por eso Dios nos sigue diciendo, quédate aquí y velen conmigo. Vela conmigo por tu familia, vela conmigo por tu vida personal, vela conmigo para que no caigas en tentación, vela conmigo para que seas poderoso en las escrituras. Quédate aquí y vela conmigo para que se conviertan los que faltan de convertirse en tu casa. Quédate aquí y vela conmigo para que seas un testigo vivo de lo que yo he hecho. Quédate aquí y vela conmigo porque yo quiero usarte, pero no te puedo usar si no estás en conexión, en sintonía conmigo. Por eso Dios nos sigue diciendo, quédense aquí y velen conmigo. En Filipenses 2:21, vamos a Filipenses 2:21, por favor, hermanos. Fíjate lo que dice. Dicen, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo, en este versículo, dice que todos buscamos lo nuestro, lo que es nuestro, lo que nos conviene, pero no buscamos lo que es de Cristo Jesús. No buscamos lo que concierne a Dios, no buscamos lo que le interesa a Dios. Mira, hermano, tú tienes intereses, tú tienes cosas que quieres hacer, hay cosas que tú deseas. Bueno, pues déjame decirte que Dios también hay cosas que desea, hay cosas que a Dios le interesan, hay cosas que Dios quiere, hay cosas que Dios anhela, hay cosas que son del interés de Dios, de Jesús, hay cosas por las cuales Jesús está interesado. Por eso dice, todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. O sea, no somos capaces de ver la necesidad de Jesús. ¿Y cuál es la necesidad de Jesús? Que las almas se salven, que la iglesia crezca, que la iglesia se santifique, que la iglesia sea pura, que la iglesia se lave, que la iglesia, dice la Biblia, sea como una virgen pura que está esperando a su esposo. Esa es la necesidad de Jesús. Eso es lo que deberíamos y debemos de estar orando. Eso es por lo cual nosotros tenemos que quedarnos aquí y velar con Dios. Señor, ¿qué necesitas? Hace tiempo, esa ha sido mi oración. Yo, en el desarrollo, ¿verdad?, de la vida de oración que he aprendido a llevar, yo recuerdo que siempre mi oración era mucho, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, haz esto por mí. Pero luego, después de que estoy viendo esto, hermano, después de que he cambiado eso, hace tiempo que mi oración ha sido, Señor, ¿qué necesitas? Señor, ¿qué quieres? Señor, habla a Jehová que tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi oración ha ido cambiando, hermano. Realmente yo recuerdo que siempre cuando me iba a trabajar, le decía al Señor, Señor, guárdame, líbrame, protégeme, bendíceme, prospérame. Y en serio, hermano, ahora mi oración estos últimos días ha sido, Señor, úsame, úsame, úsame. ¿Por qué? Porque ya me estoy interesando por lo que Dios quiere. Ya no veo nada más lo mío propio. Ya veo lo que es de Cristo Jesús. Ya veo lo que le importa a Él. Ya me pongo en su lugar. Ya me pongo y veo la necesidad que Jesús tiene en su iglesia. Por ejemplo, una necesidad que ahorita se me viene a la mente, dice la Biblia en Mateo 9, 36 al 38. Dice, y viendo la multitud, sintió compasión de ellos, de que estaban regados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una necesidad del Señor Jesús que estemos orando por gente que vaya a la mies, que vaya al campo a predicar. Jesús mismo dijo, miren, ustedes acuérdense de esto, pidan por obreros en la mies. Es una necesidad de Él, es una necesidad que Jesús tiene. Jesús realmente no tendría necesidad de nada porque Él es Dios, pero Él nos ha enseñado que necesita de nosotros para hacer esa acción.
Y digo necesita entre comillas, porque realmente nadie es indispensable. Realmente en el momento que uno es rechazado, así como fue Saúl rechazado, inmediatamente dice Dios, me he provisto de un varón conforme a mi corazón. Y luego sale David. Entonces realmente Dios no nos necesita, digo necesita entre comillas, pero Dios siempre se va a proveer a alguien mejor. Pero si lo quieres ver así, realmente Dios necesita que nosotros queramos lo que Él quiere, que sintamos como Él siente. Dice Colosenses 1.24, si vamos a Colosenses 1.24, allá a la vuelta. Colosenses 1.24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo, hermano, cuando yo lo leí, realmente estaba escuchando la Biblia en audio, la pongo en audio de repente, y me llamó inmediatamente la atención que dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y yo dije, ¿cómo que faltan las aflicciones? ¿Cómo que falta aflicción a Cristo? Y, y obviamente viendo la escritura y todo eso, hermano, Cristo ya sufrió lo que debía sufrir en la cruz. Cristo solucionó el problema del pecado. Cristo puso fin al pecado que nos asediaba. Cristo puso fin a la ley de la muerte que estaba sobre nosotros con un derecho legal. Pero este versículo, así de simple, dice que Cristo sigue sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Actualmente, hermano, Cristo sufre por la condición de la iglesia. Las cosas que estamos viviendo, las cosas que están pasando, no es solamente un jalón de orejas de Dios al mundo, es un jalón de orejas de Dios a la iglesia. Entonces Cristo, hermano, dice Pablo, ¿saben qué? Yo en mi carne, y vaya que sí, vaya que Pablo realmente sufrió todo eso, yo en mi carne, dice Pablo, ya estoy sufriendo lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. O sea, es cierto que Jesús sufrió en la cruz, es cierto que acabó, pero, dice Pablo, yo como apóstol llevo cargando ese dolor que tiene Cristo por el comportamiento de su iglesia, por cómo es su iglesia, por cómo se dirige su iglesia, por cómo actúa su iglesia, por lo que no hace la iglesia y también por lo que hace mal la iglesia. Entonces dice Pablo, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. En otras palabras, aunque Cristo ya sufrió en la cruz, según este versículo, hermano, Cristo sigue sufriendo por la iglesia, por formar la iglesia. Por eso dice Pablo, hijito en Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Vuelvo a sentir dolor, porque todavía Cristo no se forma en ustedes, todavía no se ve Cristo en ustedes. Se ve Cristo, pero se ve chiquito, no se desarrolla, no madura, no se ve el carácter mejorado. Dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo los engendré en la fe, pero parece que todavía no crecen, parece que todavía no son adultos. Y por eso, hermano, Cristo nos dice, quédate aquí y vela conmigo. Quédate aquí, vela conmigo por tu familia, por tu vida misma, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposo. Quédate aquí por esa familia inconversa, por esa persona que tanto amas y todavía no cae en la fe. Quédate aquí y vela conmigo, dice el Señor. No le vamos a fallar al Señor. Yo quiero ser del grupo íntimo del Señor. Quiero ser de los que el Señor les tiene confianza. No quiero ser de los 9 que se quedaron allí, que les dice, siéntense, voy a subir más arriba a orar. Yo no quiero ser de esos que se quedan allí, hermano. Yo quiero ser de los otros 3, de Pedro, de Jacobo y de Juan, que les dice, vénganse, vamos a subir. Quédense aquí y velen conmigo. Yo quiero ser de esos 3 que en la transfiguración Dios se les mostró también a ellos 3, nada más, no a los demás.
La transfiguración nomás la vieron los 3 que dice Mateo. Yo quiero ser de esos 3, hermano. No quiero ser de los 9 que se quedan abajo. Pero eso es decisión nuestra, hermano. Es decisión nuestra ser del círculo íntimo de Dios. Quédate con esto. Dios tiene un círculo íntimo. Tiene muchos seguidores, pero Dios tiene un círculo íntimo cerca de Él. Alguien que está pegado a Él. Que su corazón y el de Él están ligados. Yo te pregunto, hermano, ¿tú de cuál quieres ser? Si te quedas aquí y velas con Él, vas a ser del de los íntimos. Bueno, hermanos, pues no se diga más. Que Dios los bendiga. Les deseo mucha bendición. Si el video te gustó, también lo puedes compartir. Si crees que es algo que edificó tu vida, pues qué bueno, gracias a Dios, y que Dios te bendiga mucho más.